Oasis de Dios presenta una palabra que edificará tu vida. Hoy venimos ante ti a inclinar nuestro oído ante ti, Padre Celestial, a pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, a pedirte que seas tú, Señor Jesús, el que nos dirija, a pedirte que seas tú, Espíritu Santo, que quites toda ceguera espiritual, que quites todo impedimento de nuestra cabeza, Padre Celestial, para que podamos discernir tu palabra, Señor. Padre, queremos apartar lo bueno, desechar lo malo, y en el nombre de Jesús, amén. Pues el día de hoy, pues el Señor me ha dado una palabra, y pues también me dieron la oportunidad de compartir la palabra. Y pues el día de hoy quiero hablar desde una palabra que el Señor me dio. Y pues el Señor me habló, me mandó a hablar de los impedimentos. ¿Por qué impedimentos? Pero no te vengo a hablar de un impedimento físico, de nuestros impedimentos físicos. No vengo a hablar de un impedimento que nosotros tengamos. Yo vengo a hablar porque el Señor me mandó a hablar de los impedimentos espirituales. ¿Será que podemos tener impedimentos espirituales? Sí podemos tener, ¿verdad? Sabemos que muchos en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos tener un impedimento. Sí lo podemos tener, una imposibilidad, una incapacidad. Entonces esta noche te voy a hablar de unos cuantos que pues yo encontré. Algunos pues tienen una cita bíblica y otros no, ¿verdad? Pero igual vamos a verlos, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es el correo electrónico de un ladrón? ¿No sabe? Es @todoloquepuede.com. Ese es el correo electrónico de un ladrón. Así que ya lo saben. Amén. Entonces, para comenzar, yo quisiera hablarte de cuántas veces el Señor nos ha mandado a hacer algo y no lo hacemos. Cuántas veces el Señor nos ha dicho hace esto o hace el otro, pero nosotros no lo hacemos. Sinceramente, ¿cuántos creen que el Señor les ha mandado a hacer algo? Amén. Sí nos ha mandado, y no les voy a preguntar lo demás si lo han cumplido o no, ¿verdad? Porque hasta yo me ha dicho cosas el Señor que quizás en ningún momento las he cumplido, ¿verdad? Y todos estamos en el proceso. Amén. Entonces, hay momentos que el diablo te hace sentir imposibilitado, que el diablo te hace sentir que no tienes la posibilidad, la capacidad de poder hacer nada. Hay esos momentos, yo no sé cuántos han sentido ese momento, que el diablo los hace sentir que no podemos hacer nada, que somos totalmente incapacitados, como que estuviéramos en una silla de ruedas espiritual, que no podemos caminar, que estamos tullidos, que estamos inválidos. No sé cuántas veces nosotros nos hemos podido sentir así, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que nosotros como cristianos tenemos que convertirnos en cristianos demandantes, ofertantes sino demandantes, porque yo me puedo convertir en un cristiano demandante, porque solo estoy demandando, pidiendo, como dijo la pastora Paola, solo jalapa y nada de esa capa, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros al Señor? ¿Será que le ofrecemos o no le ofrecemos nosotros? ¿Será que yo le oferto o no le oferto? ¿Cuántos conocen una subasta? Todos conocemos una subasta, ¿verdad? Por ejemplo, una subasta de un carro bonito. Pongámosle que esté un carro ahí, ¿quién ofrece más? Comenzamos desde $100, $150. ¿Y qué se le llama a eso? Ofertar. ¿Quién da más, verdad? Entonces, acá el Señor nos ha mandado, pero nos ha mandado no solo a vivirnos quejándonos. Nos ha mandado no solo a estarnos quejando que me pasa esto, que a mí me pasa el otro, que yo tengo esto.
que yo tengo el otro. El Señor no nos ha mandado solo a eso, ¿verdad? Entonces, es Dios quien nos capacita a nosotros. Es Dios quien nos da la capacidad para hacerlo todo a nosotros. Amén. ¿O será que no es Dios el que nos capacita? Es el Señor el que te da la capacidad, no va a ser ningún hombre. Aunque claramente muchas veces dentro de nuestra misma familia pueden haber desánimos, ¿verdad? Podemos sufrir de desánimos, pero el Señor nos ha mandado porque Él nos da capacidad. El Señor no nos va a mandar a nosotros a un lugar en donde sienta que nosotros no podamos. Amén. Entonces, yo quiero leerte un versículo, si me acompaña, en 2 de Corintios 1:2. ¿Cuántos vinieron armados? Amén. 2 de Corintios 1:2. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor y nosotros vivimos solo quejándonos y quejándonos, entonces no estamos en nada nosotros, ¿verdad? Tenemos que convertirnos en cristianos, ¿qué les dije? Ofertantes, que oferten, no que demanden, ¿verdad? Amén. Vamos a leer el verso 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, el Señor me manda a mí a ser un ofertante para poder ayudar a alguien más. Porque ¿cuántos necesitan del Señor en la calle, afuera en el mundo? Hay muchos que necesitan. ¿Cuántos conocen uno? ¿Cuántos conocen dos? ¿Cuántos conocen tres? Amén. ¿O cuántos conocen un montón? Todos conocemos un montón. Pero la pregunta será que hacemos algo nosotros. Entonces el Señor nos manda que hagamos algo, ¿verdad? Entonces el Señor te manda a ser ofertante. ¿Por qué? Porque si no te convertís en un ofertante, ¿cuántos se están perdiendo la bendición que Dios les puede dar? Porque Dios le puede dar una bendición a otra persona a través de tu vida. Y es necesario comenzar a activarte para que esa persona pueda recibir su bendición. Amén. Hablando de la imposibilidad, hablando de quedar un imposibilitado, a mí me pasó algo una vez, hace muchos años. Yo siento que fue como dijo el pastor hace un año, ¿verdad? Pero me recuerdo que yo tenía 15 años cuando me pasó esto. 15 o 16 por ahí. Apenas tengo 19. Se los voy a contar. Es un testimonio, ¿verdad? Entonces, a muchos pues ya lo saben, ya se los he contado. Pero fíjense que fue hace, 10 años podría decirles. Yo me recuerdo cuando comencé a trabajar en un taller, conocido taller que llegó aquí a Yarza. Entonces en ese tiempo pasó como al mes y medio sucedió esto. Un día un cuate me dijo, vamos a ver un carro, me dijo. ¿A dónde? Le dije, allá abajo por cerca de las Crucitas, me dijo. Vamos pues, le dije, como yo lo que me interesaba era aprender, ¿va? Estaba interesado en aprender. Entonces fuimos, ¿verdad? Entonces probamos a arrancar el carro porque no encendía, el carro no encendía. Entonces lo que hicimos, probar a arrancarlo. Bueno, ese mismo día no se pudo arrancar el carro, no lo pudimos arrancar. Entonces me dijo aquel, vamos otra vez allá abajo. Vamos pues, le dije yo, como yo quería aprender, me fui otra vez y dale con lo mismo, ¿va?
Entonces me fui. Entonces, a la próxima vez que fuimos nosotros, me recuerdo que abrió 2 botes de esos, tenía un bote de esos que tiene 1 galón, 4 litros, y partió otro bote de esos de botella de 3 litros de Pepsi, ¿verdad? Entonces me recuerdo esa vez que los puso como a la mitad de gasolina, y en ese momento le dijo a otro amigo, vos anda a encenderlo, le dijo, anda a probar a encenderlo, le dijo, porque no iba a encender. Entonces en ese momento aquel le comenzó a dar el estartazo, ¿va? Y donde comenzó a darle, entonces le dijo, y lo aceleras a fondo, le dijo. Y el otro que no quería, de adentro del carro, ¿va? Y entonces donde lo aceleró a fondo, comenzó a querer encender el carro, ¿verdad? Pero entonces el carro muchos lo conocen, el carburado, ¿verdad? Y se llama electroinyectado porque trae un inyector dentro del carburador. Muchos no me van a entender, pero los que me entienden sí. Entonces, cuando ese carro lo aceleró a fondo, ¿qué hizo? Hizo una explosión. ¡Pah! Sacó una bolita de fuego así por el carburador. Entonces el mecánico con el que yo andaba aprendiendo se asustó. Él se asustó. ¿Y qué hizo? Donde se hizo para atrás, aventó los 2 botes de gasolina, los tiró. ¿Y qué creen? A mí me cayó uno. A mí me cayó uno de esos. Lo peor que es más grande. De verdad. A mí me cayó un bote de esos de gasolina en el cuerpo. Entonces en ese momento, puchica, yo comencé a arder en fuego, arder. Y yo comencé a dar vueltas y me comencé a loquear. Yo agarré fuego de todo el cuerpo, ¿verdad? De la parte de acá arriba. Y el otro, mi amigo, agarró fuego de todo esto. Todo esto acá. Cargaba en su pantalón, pero le quedó un gran hoyo acá. Por acá. Y es que no le llegó un poco más para allá. Entonces, este amigo se asustó tanto. Él se fue mejor, más bien se fue, era de Barberena. Entonces yo en ese momento, yo como les digo, daba vueltas porque no sabía ni qué hacer. Porque fíjense que el fuego, yo cargaba una playera, y el fuego se encerraba por dentro, se encerró por dentro. Y vieran qué dolor, es muy doloroso. Y desde esa vez me preguntaba yo, si ese es un poco de gasolina, ¿cómo podrá ser el infierno, verdad? Entonces, yo sentía, yo cargaba una cadena de plata acá en el cuello. Alison se recuerda, me quedó marcada acá, en todo el cuello. Me quedó la figura marcada de la cadena, donde se recalentó. Y ya la cadena después ni siquiera la pude usar, porque se quemó, ¿verdad? Se hizo así bien rara y ya no se podía usar. Pero en fin, que a mí me quedó marcada aquí en todo el cuello, a la vuelta del cuello. Entonces, y dije yo, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar cuando me estaba quemando? ¿Va? ¿Qué me va a pasar a mí? Y me lo preguntaba, ¿va? Hasta aquí llegué. Y como dice el pastor Ishkamik, ¿va? Entonces, llegó en ese momento, fíjense que hasta incluso había un charco de lodo así cerquita de mí. ¿Y qué creen? Yo me revolqué en ese charco. Por apagarme el fuego. Yo me revolqué ahí porque lo único que quería era apagarme ese fuego. Entonces me revolqué, pero más se me encendió. No se me pudo apagar. Entonces llegó el momento cuando un amigo agarró, se quitó la playera y comenzó a pegarme con la playera. Hasta ese momento se me apagó el fuego en el cuerpo, todo lo que cargaba encerrado por dentro. Hasta ese momento se me apagó el fuego. Entonces después de eso, me recuerdo que había un portón, en esa casa hacían portones, esos de metal. Y como yo me quedé en toda esta parte de acá, que es acá y acá, y acá debajo del brazo. Entonces yo miraba un portón ahí
y el portón estaba helado, pero yo me recostaba en ese portón por tal de sentir mi cuerpo helado, porque sentí una temperatura bien alta en mi cuerpo. Entonces en mi casa decía llevarme al hospital o me dejaban ahí o qué hacíamos, ¿va? Entonces eso fue lo que a mí me pasó. Pero entonces cuando yo comencé a curarme de eso, como a los 2 meses, volví al taller. Pero antes de eso, yo me recuerdo que cuando dormía, tenía que dormir así. Así tenía que dormir con el brazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me había quemado esta parte. Y si me quedaba, las primeras noches me quedé así. Pero vieran qué bueno donde estiraba el brazo. Ya no me daba porque el brazo se estaba quedando así encogido, ¿verdad? Entonces yo por eso tenía que dormir así. Y por la causa de las heridas que yo tenía, hasta las sábanas se me pegaban ahí. Y vieran al otro día para despegarlas. Qué duro. Era muy doloroso para mí. Pero entonces, pues gloria a Dios, yo pude haber quedado con un impedimento. Pero gracias al Señor yo no quedé con ningún impedimento, ¿verdad? Yo no quedé con ningún impedimento. Entonces, para mí, pues, el Señor fue quien me libró de esa vez. Porque yo pude haber muerto ahí calcinado, no sé, en ese lugar. Y nadie hubiera podido hacer nada. Entonces, y yo le agradecí a ese amigo, a Dios a través de ese amigo, pues que me apagó las llamas, ¿verdad? Él fue el que me ayudó. Pues entonces yo no quedé con ningún impedimento. Y nada más dije yo, pues lo voy a contar con un ejemplo, ¿verdad? Porque a veces nos pasan cosas espiritualmente que a nosotros nos deja un impedimento espiritual. Tal vez nos pasó algo, tal vez sentimos algo, sufrimos algo, pero eso nos afectó tanto nuestra mente, nos afectó tanto nuestro corazón, que quedamos impedidos espiritualmente. Yo no sé cuántos se pueden sentir así. Yo hay momentos que me siento así, pero todos estamos en un mismo proceso. Todos estamos en ese mismo proceso, ¿verdad? Entonces, las personas necesitan de ti, necesitan de cada uno de nosotros. Nos necesitan. Entonces, el Señor nos llama a nosotros. Pero ¿cuál es nuestra excusa más frecuente de nosotros? Una de las excusas más frecuentes: estoy cansado, me siento cansado. Pero no en la palabra dice que va a renovar tus fuerzas, que va a quitar tu carga. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Amén. Quiero que vayamos ahí a Mateo 11. Mateo 11:28, un versículo muy conocido. Amén. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él te va a hacer descansar. Entonces, ¿por qué cuando nos manda hacer algo le decimos: estoy cansado, ahorita no quiero porque estoy cansado? Esa es una excusa muy frecuente, ¿o no? Amén. Entonces, yo buscando en un diccionario la palabra impedido, tiene muchos sinónimos. Tiene varios sinónimos la palabra impedido. Tiene un sinónimo que es incapacidad, imposibilidad, inválido, paralítico, inútil, defectuoso, estropeado, tullido, impotente.
Todos esos son sinónimos de una misma palabra, la cual es impedido. Digan conmigo, impedido. Entonces, a cada una de estas palabras, nosotros tenemos que tener el cuidado, porque quizás a alguna de ellas podríamos tenerla nosotros espiritualmente. Podríamos tenerla. Vamos a ver la primera. Incapacitado. ¿Qué es un incapacitado? Alguien que no tiene la capacidad. Porque ¿quién es el que nos capacita? Dijimos anteriormente. Dios. Dios es el que nos capacita. Pero entonces yo sí tengo la capacidad, podríamos decir. Digan conmigo mejor, yo tengo capacidad. Entonces, ¿qué es un incapacitado? Una persona incapacitada espiritualmente siente que quizás Dios no le da la capacidad, siente que quizás Dios no le va a dar la capacidad que necesita, siente que siente que el enemigo lo tiene incapacitado. La segunda, imposibilitado. ¿Qué es imposibilitado? Sentir que no tienes la posibilidad de hacer nada. ¿Cuántos se han sentido en la posibilidad de no hacer nada? De no tener nada. Yo me he sentido en la imposibilidad. Yo me he sentido. Y estoy hablando acá porque el Señor me mandó. No me mandó ningún hombre. El Señor me mandó a hablar de esto, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cuántas veces nosotros sentimos la imposibilidad en nuestra vida espiritual? Sentimos que algo que es posible, lo miramos imposible nosotros. Lo miramos tan imposible nosotros. Y veamos lo que dice la palabra en Lucas 18:27. Amén. Verso 27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nos sentimos imposibilitados? Si con Dios es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, ¿por qué tengo que sentirme yo imposibilitado? ¿Por qué tengo que sentirme yo que no tengo la posibilidad? Todos podemos tener la posibilidad de algo. Amén. ¿Cuántos pueden tener la posibilidad de algo? Amén. La tercera, inválido. ¿Qué es inválido? ¿Qué le podíamos aplicar a inválido? Que no valemos, que lo que hacemos no es válido. Muchas veces, ¿qué nos hace sentir el enemigo? Que lo que hicimos no vale, que lo que yo soy no valgo. Tal vez hice algo y sentí que los demás no me vieron con buenos ojos. Y sentí en mí mismo, el enemigo me hizo sentir que fue inválido. Pero ¿para quién lo hice? ¿Para los hombres o para Dios? Lo hice para Dios, ¿verdad? Lo hice para Dios. Entonces, ¿por qué sentirme yo inválido? Inválido. ¿Qué más le podríamos aplicar? Sentirme que yo no valgo, ¿verdad? Delante del Señor. ¿Cuántos valen delante de Dios? Todos valemos, ¿o no? Todos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo. Todos somos, como dice la palabra, somos su especial tesoro, ¿no? Amén. Y vamos a leer Malaquías 3:17. Amén. Verso 17 dice, y serán para mí mi especial tesoro. ¿Ha dicho quién?
en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, ¿qué somos nosotros? Su especial tesoro. Entonces, ¿por qué me siento inválido? Porque el inválido no es solo aquella persona que no puede caminar, que no tiene sus piernas. Me puedo sentir que no valgo nada. Pero el Señor dice acá en la palabra, serán mi especial tesoro, ¿verdad? Amén. La número 4, tullido. ¿Qué es tullido? ¿Qué es tullido? Cuando uno se baña con agua helada, queda algo tullido, ¿no? Algo tieso, que no sé. O dígale al que está a la par, ¿estás tieso? No mucho. Entonces, ¿qué le puedo aplicar yo a tullido? Tieso. Que no se puede mover. Amén. Es una imposibilidad siempre, pero es algo que no me deja moverme. Y se los vuelvo a repetir. El Señor me mandó a hacer algo a mí, pero me quedé tullido. Me quedé tieso, congelado, trabado, o no sé qué. O como en posición de robot. Me quedé trabado. Porque tuve miedo a lo que el Señor me mandó. Como dijo aquel que le dio un talento, tuve miedo y lo enterré. Tuve miedo y lo enterré. Entonces me quedé tullido. ¿Cuántas veces nos podemos sentir nosotros tullidos espiritualmente o tiesos espiritualmente? Congelados espiritualmente. La 5, paralítico. ¿Qué le podemos atribuir a paralítico? Siempre que te mueves, sientes que te mueves, pero en realidad no te estás moviendo. Sentís que te estás moviendo, pero no te estás moviendo en realidad. Porque quizás lo que hacemos no es nada bueno, ¿verdad? Podría ser paralítico. ¿Qué más le podríamos poner a paralítico? Amén. Estático. Paralizado. ¿Alguien se recuerda de... Anoche recordaba una escena del Chavo del 8, pero ahora recuerdo una escena del Chapulín. ¿Se recuerdan? La chicharra. La chicharra paralizadora. Eso es lo que puede hacer el diablo en nosotros. La chicharra y nos deja. Nos deja paralizados y ni cuenta nos dimos. Nos deja paralíticos y ni cuenta nos dimos. Pues que el enemigo es astuto, ¿o no? Es inteligente. Sabe cómo destruirnos a nosotros. Entonces me puede dejar paralizado a mí. Si yo no tengo cuidado, me puede dejar paralizado, ¿verdad? La 6, inútil. ¿Qué es inútil? Yo no lo quise decir. No, son bromas. ¿Qué es inútil? El enemigo muchas veces, ¿qué es lo que nos hace sentir? Que no podemos, que no servimos para nada, que no lo podemos hacer bien. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Muchas veces nos hemos sentido así. Yo me he sentido así y le pido al Señor ya no poderme sentir así, que se haga vida la palabra en mi vida, así como en ustedes, ¿verdad? Amén. Entonces, inútil es un sinónimo de esa misma palabra, impedido. Entonces, ¿por qué ser inútil si yo puedo ser útil para el reino? Yo puedo ser útil. Con lo que estoy haciendo soy útil. ¿Cuántos están sirviendo? ¿Es útil o no es útil? Es muy útil. Y los que no están sirviendo van a servir porque también son útiles. Amén.
¿Cómo se llaman aquello que usan los niños en la escuela? Útiles. ¿Por qué son útiles? Porque les sirven, ¿o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para Dios? Útiles. ¿Por qué? Porque servimos, porque le servimos. Amén. La otra palabra, la séptima, pero no la séptima de allá de la capital. Defectuoso. Defectuoso. ¿Qué le podemos aplicar a defectuoso? Que por mis defectos Dios no me quiere, que por mis defectos a mí el pastor no me llama, que por mis defectos que no sé qué, que esto y el otro, que como yo no lo hago bien. Que falla, tiene fallón. Entonces Dios no te escogió por ser defectuoso. ¿Por qué crees que no te escogió por ser defectuoso? Porque Él se va a perfeccionar en tus defectos, en mis defectos. Ahí Él se va a perfeccionar. ¿Cuántos tenemos defectos? Tenemos defectos, no somos perfectos. Pero ¿qué nos hace muchas veces sentir el enemigo? Mira que eso que tenés no sirve. Mira ese defecto que tenés. Hasta quizás escuchamos la vocecita que nos dice, ¿verdad? Vamos a ir a Salmos 18. Salmo 18, 32. Amén. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Quién va a hacer perfecto tu camino? Dios o el que tienes a la par. El que tienes a la par también te puede ayudar, pero el que te va a hacer perfecto tu camino es Dios. Amén. Dios, por eso dice la palabra ahí, Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Entonces, si el enemigo me hace sentirme defectuoso, pues Dios va a hacer perfecto mi camino. Amén. La número 8, impotente. ¿Qué es impotente? Que no tenemos fuerza. Podría ser una. Que no tengo la suficiente potencia. Un carro que se queda a media subida, que ya no jala, no tiene potencia. Un cristiano que se queda a media subida, no tiene potencia. No tiene potencia. Necesita ese chispazo un poquito más fuerte. No, impotente, no tiene fuerza. ¿Cuántas veces nos sentimos sin fuerza nosotros? Hay momentos que sentimos que ya no tenemos más, que ya no damos más, que ya no tenemos más. Amén. Pero el Señor es quien también te va a dar fuerzas. Amén. No muchos lo creen. Entonces, cuando te sientas imposibilitado, yo te quiero que recuerdes la palabra que dice que el Señor es quien te da la capacidad y de hacerlo todo. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Mayores cosas ¿qué? Mayores cosas vamos a hacer. Amén. Entonces, la otra parte que quiero compartir, el Señor me llevaba a eso también, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos un gran problema por el cual no nos deja prosperar. Esos fueron nuestros impedimentos, pero hay otra cosa más que no nos deja prosperar. ¿Y qué creen que es? La religiosidad. ¿Cuántos conocemos la religiosidad? Amén. Conocemos la religiosidad.
Ese es un impedimento en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que no nos puede dejar crecer espiritualmente. No nos puede dejar. ¿Por qué? ¿Qué dice una persona que pueda ser religiosa? Por ejemplo, yo puedo hablar mal en mi corazón de otra persona. Yo puedo hablar mal de otra persona, sintiéndome yo religioso, ¿verdad? ¿Cuántos religiosos hay aquí? Ninguno, ¿eh? O mejor dígale el de la par, ¿sos religioso? Hoy en día hay muchas personas que a causa de la religiosidad tienen un tope. Hasta aquí llegó y ya no pasa. Ya no pasa, porque el tope es la religiosidad. Porque a causa de la religiosidad no los deja avanzar. No hace mucho me encontré con una persona, pero no es de acá, no está aquí. Le dije, vos, le digo yo, ya dejaste de tomar, le digo yo. Sí, vos, me dice. Hoy sí, me dijo, ya no voy a tomar, me dijo. Así dijiste la vez anterior, le dije yo. Te lo apuesto, le dije que lo mismo dijiste la vez anterior. Y se quedó pensando, ¿va? Y le dije, ¿sabes qué? Le digo yo, fíjate que en la iglesia en donde yo estoy, fíjate que hacemos un encuentro o un retiro, le dije yo. Y yo te quisiera invitar, le dije. Me dijo no, vos mi religión, si no la dejo. Pues, le dije yo. Entonces me dijo que ahí había nacido y pues que no se quería retirar de su religión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? No quiere cambiar porque no quiere. No cambia porque no quiere. ¿Por qué? Porque no deja la religiosidad a un lado. Porque el Señor no es religión. ¿Para cuántos es religión el Señor? No es religión, ¿verdad? Y como siempre se dice, es relación. Amén. Es una relación, ¿verdad? Entonces, nosotros con la religiosidad tampoco tenemos que criticar a los que miramos avanzar, a los que miremos caminar. Si están caminando, dejémoslos que caminen, porque quizás con la religiosidad que yo pueda tener, quizás yo les sirva de tope a esa persona y no lo deje continuar, y a causa de eso el Señor me lo va a demandar a mí, ¿verdad? Amén. Entonces dejemos avanzar a esa persona. No hablemos lo que no debemos, ¿verdad? En nuestro corazón, porque ¿de dónde sale lo malo? ¿De dónde puede salir lo malo? Nuestros pensamientos, del corazón. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leer una palabra en Santiago 3. Son los últimos versículos. Entonces aquí el Señor nos habla más bien que pidamos sabiduría, pero que pidamos la sabiduría de lo alto, del cielo, ¿verdad? No la sabiduría entre las personas en el mundo, ¿verdad? Amén. Santiago 3:13. Amén. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después purifica, amable, benigna, llena de misericordia
y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. ¿Cuántos hacemos la paz? ¿O cuántos somos de aquellos que andamos bloqueando ahí, quitándole la paz a la gente? No, ¿verdad? Aquí no hay de esos. Aquí no hay ninguno de esos. Ese es en otro lado, dijera el pastor, ¿verdad? Entonces, algo que dice ahí, pero si tiene, en el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esa es la sabiduría del mundo. Y miren lo que dice, ¿verdad? Porque esta sabiduría no es la descendiente de lo alto, sino terrenal, animal. ¿Y qué más? Diabólica. Tres cosas. Terrenal, animal y diabólica. Tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? La sabiduría terrenal. ¿Qué sabiduría tenemos que pedir? Celestial, la que el Señor nos quiere dar, ¿verdad? Esa es la que nosotros tenemos que pedirle. Esa es la mejor sabiduría en todo lo que hagamos, en mi trabajo, en el diario que hacer, sabiduría. Amén. Entonces, nosotros nunca hablemos mal de nada, mal de nadie, sin tener pruebas. Sin tener pruebas no lo hagamos, porque ¿quién es el que nos va a juzgar? Dios. Y si quedamos mal, pues vamos a salir culpables, ¿no? Amén. Yo quisiera pedirles que cierren sus ojos ahí donde están, un momento. Voy a pedir que no te distraigas ahí donde estás. Que todos puedan cerrar sus ojos un momento. Que empieces a meditar en la palabra. Que empieces a meditar en esos impedimentos espirituales. Quizás aunque no los podemos ver. Quizás aunque en este momento no lo podemos sentir. Pero en el momento de que se nos presenta una situación, nosotros empezamos a ver que esos impedimentos sí están presentes en nuestra mente, sí están presentes en nuestra cabeza. Y por lo tanto te pido que traigas a memoria esos pensamientos. Si sientes que tienes impedimentos, yo te voy a pedir que los traigas a tu mente. Tráelos a memoria. Es necesario que los recuerdes para deshacerte de ellos. Para que juntamente con que te va a dar la capacidad, Él es el que te va a dar la capacidad, así lo dice la palabra, Él nos capacita, Él es tu fuerza, Él es tu descanso, Él quita tu carga y te pone una carga más liviana. Gracias, Señor Jesús. Invito a que le des gracias ahí donde estás. Si no te sentiste identificado por una de estas incapacidades, yo te pido que le des gracias. Y si no, te pido que le digas: Señor, ayúdame. Que te ayude en el nombre de Jesús. Que Él se perfeccione en tu debilidad, en su debido momento. Gracias, Señor Jesús. Señor, no tenemos a nadie a quien más ir, solo a ti, Señor. Solo a ti te pedimos en nuestras debilidades, Señor Jesús. Que seas tú en nosotros, Padre. Habla con Dios ahí donde estás. Habla con el Padre. Él te está escuchando. Él te está escuchando ahí donde estás. Pedir a que repitas una oración conmigo, que juntos la podamos repetir. Señor Jesús, hoy vengo ante ti
poner en tus manos toda incapacidad que en mi mente y en mi corazón puedan estar. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a caminar con sabiduría, y te pido perdón por las veces que te he fallado, por las veces que he pecado en contra de ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Oasis de Dios; Instagram, Oasis de Dios Oficial; YouTube, Oasis de Dios Guate. Que Dios te bendiga.